Y claro que sí, hoy vamos con un sándwich César de pollo para finalizar esta serie de sándwich. Vamos con otra serie que al final de este video les voy a decir cuál es y creo que les va a gustar muchísimo. Pero bueno, primero lo primero, vamos con la receta de este sándwich que estoy seguro que les va a encantar. Como siempre en todas nuestras recetas, vamos con lo que más demora. En este caso va a ser súper rápido. La verdad que este sándwich no nos va a demorar casi, pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a hacer el famoso aderezo César y adicional a eso les voy a enseñar a hacer el mejor pollo frito que jamás han probado. La verdad que esta es la manera perfecta de hacer el pollo frito, que les va a quedar súper crujiente, con mucho sabor, y de verdad que no hay mejor que esta, la verdad, yo se los garantizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es una mezcla en la cual vamos a sumergir nuestro pollo. Huevo. Ahora vamos con leche, harina, ingrediente súper importante, maicena. Adicional obviamente a esta mezcla, lo importante es que nuestro pollo tenga sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo acá una mezcla de especias, que es la que me gusta usar a mí para el pollo. Tú puedes utilizar la que tú quieras, la mezcla de especias que tú prefieras. Yo ya lo tengo todo mezclado, te los puedo dejar en la descripción, pero son orégano, paprika, ajo en polvo y tomillo. Esa es la que yo utilizo para el pollo. Voy a colocar la mitad en esta mezcla, que es la mezcla húmeda, y en la mezcla seca la otra mitad. Así de sencillo. Aquí no le incorporé sal, le voy a colocar un poco de sal y pimienta. Todos los ingredientes que lleva esta mezcla están pensados para que funcione perfectamente nuestro pollo frito. Tanto el huevo y la leche tienen proteínas que van a hacer que se dore, o sea, que ayuden al color dorado, y la maicena da una crocancia espectacular. De hecho, funciona mucho mejor que la harina. Funciona muchísimo mejor que la harina, no tiene tanto gluten. Y obviamente la harina la incorporo para que esta mezcla nos quede más espesa, y al ser espesa, pues obviamente se va a impregnar al pollo. Así que todos los ingredientes tienen una razón de ser en esta mezcla. Yo voy a usar para este sándwich pechuga deshuesada, obviamente. ¿Qué hacemos? Tengo la pechuga completa. Corto aquí, vamos a ver si se ve. Aquí tiene una línea que acá en Chile se le conoce como el filetillo. Por ahí vamos a hacer el primer corte. Sacamos el filetillo. Se puede utilizar obviamente para el sándwich. Tú puedes utilizar la parte del pollo que te guste. En el banh mi vietnamita utilizamos el muslo, el contramuslo o el cuadril. Fue el que utilizamos para ese sándwich. Y le quedaría buenísimo también acá frito. Así que puedes utilizar el que tú prefieras. Ahora simplemente tenemos nuestra pechuga y le vamos a hacer un corte en medio, a la mitad. Así. Miren cómo quedó. Y este pollo, así mismo yo lo voy a freír. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo sumerjo de una vez en esta mezcla. Lo vamos a dejar en el refrigerador unos 20 minutos, media hora, mientras hacemos el aderezo, cortamos el pan, el resto de la receta, y así va a ir tomando sabor y se va a humedecer la harina para que se impregne bien en todo el pollo. Ahora vamos con la parte más importante de este sándwich, que es el aderezo. El aderezo César tiene varios ingredientes. Obviamente hay uno que se dice que es el original, nadie sabe bien la receta. Se le van incorporando a medida que va evolucionando, fue evolucionando, pues se le han incorporado diferentes ingredientes, y como que cada quien lo hace a su estilo. Yo voy a tratar de mostrarles
cómo lo hago yo y que no se sale, digamos, de lo tradicional, ¿no? Que lo puedes hacer como hemos hecho en otros episodios, mayonesa, lo puedes hacer desde cero, con huevo, con aceite incorporándolo en forma de hilo, todo eso. O en este caso, como yo lo voy a hacer, con mayonesa ya lista. La compré y lo que voy a incorporarle los ingredientes. Eso sí, traten de hacer este aderezo con ingredientes obviamente de calidad. Por ejemplo, yo voy a incorporarle mostaza Dijon. No lo hagan con mostaza americana o con condimento de mostaza, porque la verdad es que es un aderezo que queda bien rico, pero tienes que cuidar los ingredientes, no hacerlo con lo que sea, digamos. Tenemos mayonesa, mostaza Dijon, ajo, una pasta de ajo podría ser, chorrito de jugo de limón, salsa inglesa, sal, un poquito de sal, no mucha, pimienta tengo por acá, y un ingrediente súper importante para esta receta, que es el queso parmesano. Yo compré un trozo, lo rallé y entonces le vamos a incorporar queso parmesano. ¿Cuánto? Todo el que tú quieras. La verdad que es la parte más fundamental de este aderezo, es el queso parmesano. Y se le coloca también, en algunas partes le colocan anchoas, le colocan alcaparras. Hay, como les digo, demasiadas versiones. Todo el mundo piensa, o sea, no todo el mundo, pero mucha gente piensa que este aderezo es italiano. Y la verdad es que sí fue creado por un italiano, pero no fue creado en Italia, fue creado en Tijuana, México. Fue en la época de que había como una ley seca en Estados Unidos. En un 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, los estadounidenses cruzaban a México para poder beber alcohol, celebrar su fiesta, y fueron a un restaurante de un hotel en el cual trabajaba César Cardini. Este chef, como muchas de las preparaciones que ya hemos visto, tuvo que improvisar porque había mucha gente y se le acabaron los insumos, y hizo esta ensalada con este aderezo. Y como a todo el mundo le gustó y le fue tan bien con este aderezo, pues no se dejó de hacer nunca. La original se hacía como con huevo y aceite, como una mayonesa tradicional, y obviamente era con lechuga la ensalada y crutones, que es estos cubitos de pan tostado, hasta fritos se hacen. Entonces se hizo muy famosa por el rico sabor que tiene. Lo que sí podemos hacer antes de freír nuestro pollo es cortar la lechuga, tan sencillo como deshojarla. Colocamos acá. Y la vamos a cortar de esta manera. Súper fácil. Ya puse a calentar el aceite para freír nuestro pollo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La mezcla seca de este pollo frito, que es harina de trigo, todo uso, sin polvo de hornear, maicena o almidón de maíz. Súper importante en esta fritura, como les digo, el almidón de maíz. Las especies, las especias, la mitad de las que ya tenía reservadas. Pimienta y sal. Vamos a mezclar esto bien. Y normalmente podríamos pensar que sacamos el pollo de esta mezcla líquida, lo pasamos por la harina y lo llevamos a freír. Sería lo lógico, ¿no? Pero en este caso, que se puede hacer igual, pero en este caso yo les recomiendo que hagan ese mismo procedimiento. El pollo lo pasan por la harina y luego esperen unos 10 minutos antes de
de freírlo. Les va a quedar mucho mejor así. Y miren esto que voy a hacer. Saco el pollo de nuestra mezcla líquida, lo coloco en la harina, vamos a ensuciar un poquito, tapamos el pollo y lo vamos a ir, damos vuelta, terminamos de cubrir y lo aplastamos bien. ¿Por qué? Porque la idea es que no se nos desprenda toda esta mezcla que le colocamos al pollo en el aceite. Cuando se esté friendo, que no se desprenda todo, porque al final queremos que nuestro pollo esté cubierto para que quede bien crocante y que no pierda nada de esta mezcla que le está dando también sabor. Ya pasaron los 10 minutos desde que empanicé esta pechuga de pollo. Ya el aceite está caliente, así que llegó el momento de freír nuestro pollito. Y mientras se fríe, quería mostrarle el último elemento de este sándwich, que es este pan ciabatta italiano. Si no lo conocen, se los presento. De hecho, ya lo hemos utilizado, lo utilizamos para el chivito uruguayo. Si no han visto el video del sándwich chivito, se los recomiendo. Y nada, vamos a utilizar este pan y cuando salga el pollo de freír, armamos el sándwich. Y así nos hicimos este sándwich César de pollo, que me muero por probarlo, pero no sin antes decirles que, como ya les adelanté un poco al principio del video, pues se termina esta serie de sándwich del mundo por ahora. Seguramente después la seguimos porque quedaron muchos sándwiches por fuera, pero ahora vamos a cambiar un poco las recetas, vamos a irnos al mundo dulce y vamos a seguir con los postres, por lo menos para mí, más icónicos del mundo. Vamos a ir preparando diferentes postres, no les voy a decir cuáles son todavía, porque recién llevo un par grabado y los demás los voy a ir haciendo sobre la marcha. Y espero que de verdad sigan pegados a esa serie como han estado con esta, porque va a estar buenísima, como sé que les va a gustar mucho. Y como siempre, más adelante seguiremos con otro tipo de preparaciones, otro tipo de recetas. Y déjenme en los comentarios con cuáles postres les gustaría que preparáramos en esta serie. ¿Cuál le llama la atención? ¿Cuál no saben preparar y les gustaría aprender? Déjenme toda esa información y por favor suscríbanse a mi canal, que me ayudan muchísimo. Nada, buen provecho, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.